En las enigmáticas profundidades de Rusia, fotógrafos audaces arriesgan todo para exponer lo que se esconde bajo la superficie, desde submarinos quemados hasta las hijas secretas de Putin. Únase a nosotros mientras descubrimos 10 fotos ilegales sacadas de Rusia de contrabando. Número 10. Submarino ruso quemado de un dique seco. En la Crimea ocupada, las consecuencias de un ataque significativo han quedado expuestas con el descubrimiento de los restos carbonizados de un submarino diésel ruso. Estas imágenes, obtenidas clandestinamente por un medio de comunicación occidental, ofrecen una visión impactante del daño infligido durante un ataque sorpresa antes del amanecer en el astillero de Sebastopol. Este incidente podría marcar uno de los golpes más devastadores contra las fuerzas navales rusas en la historia reciente, desafiando la narrativa oficial y poniendo en tela de juicio la capacidad defensiva de la flota rusa. El submarino afectado, identificado como el proyecto Rostov-on-Don 636.6, junto con el imponente buque de desembarco Minsk, exhiben claramente el alcance y la severidad del ataque ucraniano. A pesar de los intentos de las autoridades rusas por minimizar la magnitud de los daños, las fotografías filtradas narran una historia radicalmente diferente. El otrora formidable submarino ahora presenta grietas extensas en su casco y evidencia de graves daños internos causados por el fuego, contradiciendo abiertamente la versión proporcionada por los funcionarios rusos. Estas imágenes reveladoras establecen un contraste marcado con las declaraciones emitidas por el Ministerio de Defensa de Rusia, suscitando interrogantes cruciales sobre la verdadera escala de los daños infligidos y la capacidad real de la flota rusa para resistir ataques de esta naturaleza. Mientras la comunidad internacional obtiene una visión inusual y perturbadora del mundo oculto de los conflictos navales modernos, la integridad y eficacia operativa de la Marina rusa se ven sometidas a un intenso escrutinio. Este incidente no solo expone vulnerabilidades militares, sino que también plantea preguntas más amplias sobre la transparencia y la fiabilidad de la información proporcionada por las autoridades rusas en situaciones de crisis. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 9. Pueblo fantasma congelado. Nos adentramos en los inquietantes vestigios de los pueblos fantasma de Vorkuta, ubicados en las inhóspitas regiones del Ártico ruso. En este desolado paisaje, donde el termómetro desciende a temperaturas extremas de hasta 50 grados centígrados bajo cero, el implacable frío ha transformado lo que alguna vez fueron comunidades vibrantes en cápsulas del tiempo congeladas, preservando un pasado que se niega a desvanecerse. Estos asentamientos abandonados, testigos silenciosos del otrora próspero pasado minero de carbón de Vorkuta, también cargan con el peso de una historia sombría como antiguos emplazamientos de campos de trabajo del Gulag soviético. Juntos, estos elementos ofrecen una mirada perturbadora y fascinante a un mundo literalmente encerrado en hielo, donde el tiempo parece haberse detenido. Los pueblos fantasma de Vorkuta narran una historia compleja y turbulenta. En sus calles desiertas y edificios abandonados, aún resuenan los ecos de un pasado en el que prisioneros del Gulag trabajaban en condiciones inhumanas en las minas de carbón, soportando no solo el frío extremo, sino también la crueldad del sistema soviético. Con el colapso de la Unión Soviética, llegó un declive económico devastador que desencadenó un éxodo masivo, dejando tras de sí un panorama desolador de pueblos enteros congelados en el tiempo, como si fueran dioramas tridimensionales de una era que ya no existe. Cautivada por la desolación y la belleza cruda de estos lugares olvidados, la fotógrafa María Passer se embarcó en una ambiciosa expedición de 3 semanas. Su misión: documentar meticulosamente los restos congelados de estos pueblos, capturando la esencia de un mundo que se desvanece lentamente bajo el peso del hielo y el olvido. Equipada con un dron, Passer logró capturar imágenes verdaderamente sorprendentes que desafían la imaginación. Sus fotografías revelan estalactitas heladas de proporciones monumentales que cuelgan precariamente de escaleras oxidadas y marcos de ventanas destrozados, ilustrando vívidamente cómo la naturaleza, en su inexorable avance,
ha comenzado a reclamar estas estructuras abandonadas por el hombre. El panorama actual de los pueblos que rodean Vorkuta es desolador. Donde una vez hubo bullicio y actividad, ahora reina un silencio sepulcral, interrumpido solo por el aullido del viento ártico. La mayoría de estos asentamientos están completamente deshabitados, con la notable excepción de un solitario edificio de apartamentos que aún alberga vida humana, como un faro de resistencia en un mar de abandono. Passer, en su afán por comprender la realidad humana detrás de estas imágenes impactantes, entabló conversaciones con los pocos residentes que aún permanecen en la zona. Estas interacciones revelaron una compleja mezcla de emociones: resignación ante las duras circunstancias, pero también destellos de esperanza. Algunos expresaron su deseo de recibir ayuda gubernamental para poder trasladarse a lugares más habitables, aunque la triste realidad es que las opciones son escasas y muchos se encuentran, en efecto, confinados en Vorkuta por circunstancias económicas y logísticas. Las imágenes capturadas por Passer trascienden su valor estético para convertirse en un poderoso testimonio visual. Nos recuerdan, de manera contundente, que los medios de comunicación controlados por el Estado en Rusia no siempre presentan una imagen fidedigna de la realidad del país, especialmente en sus regiones más remotas y problemáticas. En este contexto, la documentación visual independiente, como la realizada por Passer, adquiere una importancia crucial. Estas fotografías se convierten en una ventana invaluable que nos permite vislumbrar y comprender las verdaderas condiciones de vida en estos lugares remotos y olvidados, desafiando narrativas oficiales y exponiendo realidades que de otro modo permanecerían ocultas al escrutinio público y a la conciencia global. Número 8. Palacios secretos de Putin. Hemos estado hablando de fotos individuales, pero ahora profundicemos en la historia detrás de cientos de imágenes que supuestamente revelan el interior del palacio secreto del presidente Vladimir Putin. Estas imágenes fueron filtradas por aliados del activista ruso encarcelado Alexei Navalny. Esta importante revelación se produce aproximadamente un año después de que la organización de Navalny, la Fundación Anticorrupción, hiciera las primeras afirmaciones sobre la existencia de este lujoso palacio en enero de 2021. La fundación afirmó que desde 2014, Putin había estado construyendo en secreto un enorme palacio de 690 metros cuadrados cerca de Galendzhik, en el Mar Negro, con un asombroso costo estimado de 1.3 miles de millones de dólares. Afirmaron que los fondos para este palacio se canalizaron a través de un esquema de corrupción en el que los colaboradores cercanos de Putin pagaron por el acceso y la influencia. El Kremlin inicialmente descartó estas afirmaciones como tonterías, pero las fotos filtradas cuentan una historia diferente. Estas imágenes sin fecha revelan características como vallas de seguridad, un puerto privado, una iglesia, una zona de exclusión aérea, un puesto de control fronterizo, una bodega de vinos, un teatro, un gimnasio, una piscina, un centro acuático e incluso una pista de hóquei sobre hielo en los terrenos del palacio. Navalny, un crítico de Putin desde hace mucho tiempo, describió el palacio como un estado separado dentro de Rusia, con Putin reinando como su zar solitario e indiscutido. Las imágenes filtradas, cuando se comparan con los planos del palacio, parecen capturar momentos durante su construcción, incluso con Navalny tras las rejas. La exposición del supuesto retiro secreto de Putin agrega otro capítulo al drama político en curso. Navalny, que sobrevivió a un envenenamiento con el agente nervioso Novichok en 2020, regresó a Rusia en 2021 y fue arrestado de inmediato, lo que se suma a la complejidad de esta saga en curso. Número 7. El general Evgeny Prigozhin en ropa interior. Una fotografía bastante comprometedora del general Yevgeny Prigozhin, líder del grupo militar privado Wagner, se filtró en línea, aparentemente con la intención de desacreditarlo tras el fracaso de una operación militar significativa. La imagen, que rápidamente se volvió viral, muestra a Prigozhin en una posición poco digna, sentado en una tienda de campaña desordenada y saludando débilmente a la cámara. Lo que hace que la foto sea particularmente llamativa es la vestimenta del general, una camisa blanca ajustada
que no hace ningún favor a su prominente abdomen, y unos pantalones cortos negros que resaltan sus piernas delgadas y pálidas, creando un contraste marcado con su imagen pública habitual de líder militar imponente. La fotografía fue tomada a las 7:24 de la mañana del 12 de junio, apenas 11 días antes de que Prigozhin liderara un intento de rebelión contra el alto mando militar ruso. Este timing ha llevado a una intensa especulación sobre quién podría haber tomado y filtrado la imagen y con qué propósito. Algunos analistas sugieren que podría haber sido un intento deliberado de socavar la autoridad de Prigozhin dentro de su propia organización, mientras que otros ven en ello la mano de servicios de inteligencia hostiles a Wagner. El contexto en el que se tomó la foto añade capas adicionales de intriga a la situación. Las fuerzas de Prigozhin habían estado avanzando hacia Moscú, lo que generó temores generalizados de que su objetivo fuera capturar a figuras clave del establishment militar ruso. Sin embargo, Prigozhin insistió en que el levantamiento no estaba dirigido contra el presidente Putin, sino que buscaba la destitución de otros altos funcionarios militares a los que acusaba de incompetencia y corrupción. No obstante, ante la presión creciente y la amenaza de una confrontación directa con las fuerzas leales al Kremlin, Prigozhin finalmente se retractó de su intento de rebelión. Las consecuencias de este episodio fueron inmediatas y severas. Poco después de que se sofocara la rebelión, las fuerzas de seguridad del Kremlin llevaron a cabo redadas en las propiedades de Prigozhin en San Petersburgo. Lo que encontraron fue asombroso. Una habitación repleta de equipo médico de alta gama, un arsenal de armas sofisticadas, múltiples pasaportes con identidades falsas y quizás lo más sorprendente, casi 111 millones de dólares en efectivo y lingotes de oro. Estos hallazgos no solo pusieron de manifiesto la escala de las operaciones de Wagner, sino que también arrojaron dudas sobre las verdaderas motivaciones e intenciones de Prigozhin. En este contexto, la foto filtrada de Prigozhin en ropa interior adquiere un significado aún mayor. Lejos de ser simplemente una imagen embarazosa, se convierte en un símbolo poderoso de la caída en desgracia de un hombre que una vez desafió abiertamente al liderazgo militar de una de las superpotencias mundiales. Número 6. Zarechny. ¿Alguna vez has oído hablar de una ciudad que no aparece en ningún mapa? Bienvenido a Zarechny, una de las últimas ciudades cerradas de Rusia. Puede sonar como algo sacado de una novela de espías, pero Zarechny es muy real y está envuelta en secreto. Situada a 640 km al sureste de Moscú, esta ciudad oculta, con una población de 62 habitantes, está cercada con alambre de púas y existe casi como si fuera un mundo en sí mismo. Los residentes de Zarechny tienen libertad para moverse por la ciudad. Sin embargo, ciertas áreas, como la infame Rosatom, donde se fabrican piezas de armas nucleares, están estrictamente prohibidas para la fotografía. No se permiten selfies furtivos aquí. Zarechny solo se hizo pública en 1986 y es una de las 44 ciudades cerradas que quedan en Rusia, muchas de las cuales se están abriendo gradualmente al mundo exterior. Sin embargo, Zarechny sigue siendo en gran parte secreta debido a su conexión con Rosatom. La vida en esta ciudad secreta tiene sus peculiaridades. Algunos residentes aprecian la sencillez y el aislamiento, mientras que otros añoran la emoción del mundo exterior. El atractivo de Zarechny reside en su inusual combinación de bajo coste de vida, salarios modestos y ausencia de caos político, creando una especie de utopía socialista, al menos según algunos de los que viven allí. Los orígenes de Zarechny se remontan a la época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética estableció numerosas ciudades cerradas como parte de su infraestructura de defensa estratégica. Estas ciudades se construyeron alrededor de instalaciones militares o científicas sensibles, y Zarechny no fue una excepción. Su principal propósito era apoyar las operaciones de Rosatom, la corporación estatal de energía nuclear responsable del desarrollo y la producción de armas nucleares. Como resultado, Zarechny estaba fuertemente vigilada, con acceso restringido a los forasteros y estrictas medidas de seguridad en marcha para proteger sus secretos. Durante décadas, la ciudad permaneció fuera del alcance del resto del mundo. Su existencia era conocida solo por quienes vivían dentro de sus confines y unos pocos funcionarios gubernamentales selectos.
Los habitantes de Zarechny, que a menudo trabajaban para Rosatom o industrias relacionadas, vivían en un entorno controlado en el que sus movimientos y actividades estaban estrechamente vigilados. A pesar de estas restricciones, muchos se sentían cómodos en el aislamiento de la ciudad, donde la delincuencia era baja y el sentido de comunidad era fuerte. La educación y la atención sanitaria en Zarechny eran de primera categoría, proporcionadas por el Estado para garantizar que los residentes pudieran concentrarse en su trabajo sin la distracción de las preocupaciones cotidianas. La ciudad contaba con escuelas, hospitales e instalaciones recreativas bien mantenidas que ofrecían una calidad de vida envidiable para los estándares soviéticos. Sin embargo, esta existencia idílica se produjo a costa de la libertad personal, ya que los residentes debían cumplir normas y reglamentos estrictos, incluidas limitaciones para viajar fuera de la ciudad. En los últimos años, a medida que Rusia comenzó a levantar lentamente el velo de secreto que rodeaba a sus ciudades cerradas, Zarechny abrió cautelosamente sus puertas al mundo exterior. Sin embargo, sigue siendo un lugar sumido en el misterio, con sus residentes aún viviendo bajo la sombra de su pasado nuclear. Los visitantes de Zarechny son escasos y quienes logran acceder deben atravesar un laberinto de burocracia y protocolos de seguridad. Aún así, la ciudad ha conservado su carácter único, una reliquia de una era pasada en la que el equilibrio entre el secreto y la seguridad era primordial. Mientras el resto de Rusia lidia con los desafíos de la modernización y la globalización, Zarechny se alza como testimonio de una época en la que las prioridades del Estado prevalecían sobre las libertades individuales. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 5. Fotos espontáneas de la familia real Romanov. La siguiente serie de fotos sacadas de contrabando de Rusia ofrece una mirada notable e íntima a la vida privada de la familia real Romanov, capturando momentos que son tiernos y escandalosos. Estas imágenes, tomadas principalmente durante la Primera Guerra Mundial y en los últimos años antes de la caída de la dinastía Romanov, revelan la vida cotidiana del zar Nicolás II y sus hijos. Entre estas fotografías se destaca una imagen particularmente sorprendente. Muestra al zar Nicolás II aparentemente enseñando a fumar a su hija menor, la gran duquesa Anastasia. Capturada en 1916, esta foto es un conmovedor recordatorio de una época en la que fumar no solo era socialmente aceptable, sino que a menudo se alentaba, incluso entre la élite. La imagen de la princesa de 15 años encendiendo un cigarrillo bajo la atenta mirada de su padre, el gobernante de toda Rusia, ofrece un marcado contraste con las imágenes públicas más formales de la familia imperial que se compartían típicamente con el mundo. Otra fotografía significativa de este período muestra al zarevich Alexei, el heredero del trono ruso, posando en un árbol nevado con su adorada mascota spaniel, Joy. La inocencia y la sencillez de este momento, congelado en el tiempo, sirven como un conmovedor recordatorio de la naturaleza frágil de la existencia de la familia Romanov mientras se acercaban sin saberlo al final de su reinado de 3 siglos. Estas fotos secretas, descubiertas escondidas en una bóveda en Zlatoust, ofrecen una mirada íntima a los Romanov durante lo que serían sus últimos años. El contraste entre las expresiones aparentemente despreocupadas en las fotografías y la tormenta de la revolución que se estaba gestando a su alrededor agrega una cualidad inquietante a estas imágenes. Una de las fotografías tomadas en el palacio de Peterhof muestra al zar Nicolás II relajándose tranquilamente en un conjunto de rocas, posiblemente tomada por uno de sus hijos con una cámara importada de Gran Bretaña. Esta fotografía espontánea es una rara desviación de las imágenes cuidadosamente compuestas que se asocian típicamente con la realeza. Otra imagen sorprendente muestra al zar junto a Alexei y el tutor del niño paseando un elefante cerca de su residencia en Tsarskoye Selo. La entrada desenfadada del diario del zar de ese día en la que anota que llevó al elefante a nuestro estanque con Alexei hoy y se divirtió viéndolo. Bathius agrega un elemento humanizador y casi caprichoso a la vida diaria de la familia real, un marcado contraste con el peso del imperio que descansaba sobre los hombros de Nicolás. Estas fotos
revelan un lado profundamente personal de la familia Romanov, mostrándolos no como gobernantes intocables, sino como una familia unida que experimenta momentos de alegría y normalidad. Sin embargo, el contexto histórico en el que se tomaron estas imágenes arroja una sombra sobre su naturaleza desenfadada. El destino final de la familia Romanov, en particular de Anastasia y Alexei, quienes fueron brutalmente ejecutados en 1918 en la casa Ipatiev, acecha estas imágenes. La evidencia de ADN de los huesos encontrados cerca de Ekaterimburgo confirmó el trágico final de los jóvenes herederos, una realidad que agrega una capa escalofriante a los rostros inocentes capturados en estas fotos. Durante décadas, el misterio que rodeó la supervivencia de Anastasia y Alexei persistió, alimentando mitos y leyendas. Sin embargo, estas imágenes reveladoras ayudan a reconstruir los últimos días de la dinastía Romanov, ofreciendo una reflexión sombría sobre la inevitable caída de una de las familias más poderosas de la historia. Número 4. Paul Whelan dentro de una prisión rusa. La siguiente imagen, sacada de contrabando de Rusia, ofrece una visión poco común e inquietante de la vida del estadounidense Paul Whelan, quien ha estado recluido en una prisión rusa durante más de 3 años por cargos que el gobierno de los Estados Unidos ha condenado repetidamente como infundados. Estas fotos, difundidas hoy por Rusia, presentan a Whelan en una variedad de situaciones dentro de los confines de IK-17, una colonia penal remota y aislada, enterrada en lo profundo de una zona boscosa de Rusia. La prisión, conocida por sus duras condiciones y estrictas regulaciones, se ha convertido en el hogar involuntario de Whelan desde su arresto. En las imágenes se ve a Whelan vestido con el uniforme negro de prisión, realizando tareas como operar una máquina de coser. También se lo capta conversando con un periodista que comenta crípticamente: «Señor, usted entiende cuando digo que no puedo hacer una entrevista, lo que significa que no puedo responder ninguna pregunta». Esta interacción insinúa el entorno estrictamente controlado en el que se mantiene a Whelan, donde incluso la comunicación básica está restringida. Otras fotos lo muestran comiendo una comida sencilla y sosteniendo lo que parece ser una tarjeta de identificación, posiblemente una identificación de recluso, lo que enfatiza aún más su condición de prisionero. Además, las imágenes de la cámara de seguridad revelan a Whelan interactuando con nosotros, diplomáticos, a través de una mampara de vidrio, un duro recordatorio de su aislamiento y el contacto limitado que tiene con el mundo exterior. El momento en que se publicaron estas fotos sigue siendo incierto, lo que añade otra capa de misterio a una situación ya de por sí opaca. Su publicación se produce en un momento en el que Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para asegurar la libertad de Whelan, lo que hace que su aparición sea particularmente significativa. El hermano gemelo de Whelan, David, compartió que Paul había informado a la familia de que el video se había grabado antes, probablemente bajo coacción. Según David, los funcionarios de la prisión supuestamente obligaron a Paul a participar en la filmación y cuando se resistió, tomaron represalias dañando sus pertenencias personales y confiscando algunas de sus posesiones. Este maltrato subraya las difíciles y precarias condiciones que enfrenta Whelan a diario. A pesar de estas dificultades, David expresó una sensación de alivio al ver finalmente a su hermano, ya que la última confirmación visual del bienestar de Paul fue en junio de 2020. Si bien el video puede estar influenciado por la propaganda rusa, no obstante proporciona una ventana poco común y valiosa a la realidad de la vida de Paul en detención, destacando el costo psicológico y emocional de su prolongado cautiverio. Los motivos detrás de la decisión de Rusia de publicar estas imágenes no están claros. Podría ser un intento de enviar un mensaje sutil a los Estados Unidos, tal vez indicando una voluntad de negociar o simplemente para recordar al mundo la dinámica de poder en juego. Alternativamente, podría ser un esfuerzo para presentar el encarcelamiento de Whelan como algo rutinario y sin importancia, minimizando la controversia internacional en torno a su caso. Número 3. El tren secreto de Putin. En medio del actual conflicto entre Rusia y Ucrania, una revelación sorprendente ha emergido,
arrojando luz sobre un aspecto poco conocido de la vida privada del presidente Vladimir Putin. Documentos filtrados han expuesto la existencia de un tren lujoso y secreto, previamente desconocido para el público en general. Este descubrimiento ofrece una visión fascinante de las comodidades extravagantes que rodean al líder ruso, incluso en tiempos de crisis internacional. Mientras la atención mundial se centraba en los acontecimientos bélicos, Putin, según estos documentos, ha estado mejorando discretamente sus instalaciones personales de fitness en un vagón especialmente diseñado para la salud y el deporte dentro de este tren clandestino. Esta revelación, hecha pública por el Centro de Expedientes, proporciona una perspectiva inusual sobre un aspecto de la vida de Putin que normalmente se mantiene celosamente guardado. Aunque anteriormente se han visto imágenes de Putin celebrando reuniones a bordo de un tren, estos nuevos documentos filtrados detallan un vagón específico, identificado con el número 217-08630, que está lejos de ser ordinario. Este compartimento exclusivo está equipado con un gimnasio de última generación y un spa de lujo, diseñados exclusivamente para el uso personal del presidente ruso. Tal nivel de opulencia en un medio de transporte móvil subraya el grado de confort y privacidad que Putin exige, incluso cuando está en movimiento. El Centro de Expedientes, una organización dirigida por Mikhail Khodorkovsky, ex magnate del petróleo ruso y ahora crítico del Kremlin, ha sido fundamental en la divulgación de estos aspectos de la vida de Putin. Sus revelaciones hacen hincapié en el intenso deseo de privacidad del presidente y las medidas extraordinarias que toma para garantizarla. Este enfoque en el aislamiento y el lujo personal ha llevado a especulaciones sobre si el creciente distanciamiento de Putin de la vida pública podría estar contribuyendo a una disminución de su popularidad entre el pueblo ruso. Los documentos filtrados sugieren además que Putin y su equipo han planeado meticulosamente su capacidad para trasladarse con comodidad y seguridad en caso de que la situación lo requiera. Aunque no está claro si Putin utilizó este tren durante el reciente motín del grupo Wagner, es probable que la agitación actual haya exacerbado su ya conocida tendencia a la paranoia y el aislamiento. Este vistazo poco común al tren privado de Putin no solo revela el nivel de lujo al que está acostumbrado, sino que también plantea interrogantes significativas. ¿Por qué el presidente ruso siente la necesidad de contar con comodidades tan extravagantes durante sus viajes, especialmente en un momento en que su país enfrenta desafíos económicos y geopolíticos sin precedentes? ¿Cómo se justifica esta opulencia en tiempos de crisis nacional e internacional? Estas preguntas resaltan el contraste entre la imagen pública de Putin como un líder fuerte y espartano y la realidad de su estilo de vida privado, marcado por un lujo excepcional y un aislamiento cuidadosamente orquestado. Número 2. El joven Vladimir Putin. El presidente ruso Vladimir Putin ha estado envuelto en misterio durante mucho tiempo. Su imagen pública definida por una actitud severa y estoica que ha dejado gran parte de su vida personal y sus primeros años ocultos a la vista. Sin embargo, fotos descubiertas recientemente de su juventud ofrecen una mirada sorprendente y reveladora a un lado diferente de Putin, uno que contrasta marcadamente con la figura endurecida que el mundo ha llegado a conocer. Nacido el 1 de octubre de 1952 en Leningrado, los años de formación de Putin estuvieron influenciados por algo más que un afán por el poder político. Desde muy joven, desarrolló una profunda pasión por las artes marciales, sumergiéndose en el judo y el sambo, el híbrido ruso de judo y lucha libre, donde perfeccionó sus habilidades y disciplina. A diferencia de la persona reservada y calculadora que adoptó más tarde, el joven Putin era una figura vibrante, un atleta formidable y un erudito sobresaliente. Asistió a la escuela secundaria 281 de San Petersburgo, donde su destreza académica brilló, particularmente en materias como química, lo que le valió altas calificaciones y reconocimiento. Su curiosidad intelectual no se limitaba al aula. Siempre obtenía notas casi perfectas, lo que daba fe de su dedicación y de su mente aguda. Esta sólida base académica allanó el camino para su ingreso en la Universidad Estatal de Leningrado, donde estudió Derecho y se graduó en 1975,
sentando las bases para su futuro en el servicio nacional. El viaje de Putin hacia el oscuro mundo del espionaje comenzó poco después de su graduación, cuando se unió a la KGB, la tristemente célebre agencia de inteligencia rusa. Los registros desclasificados de la KGB de sus primeros años de carrera lo describen como un oficial modelo, diligente, disciplinado y profundamente involucrado en la educación ideológica de los miembros del partido. Sus superiores lo elogiaron por su integridad moral y el respeto que inspiraba entre sus pares, cualidades que más tarde le serían útiles en su ascenso político. Después de 15 años de servicio como oficial de inteligencia, Putin se retiró de la KGB en 1991, justo cuando la Unión Soviética se estaba derrumbando y rápidamente pasó a la arena política. El ascenso de Putin en la política fue nada menos que meteórico. Putin asumió la presidencia por primera vez en 1999, cargo que ocupó hasta 2008, y luego regresó en 2012 después de un breve mandato como primer ministro, un puesto que le permitió mantener su control del poder durante el interludio. Su mandato ha estado marcado por movimientos estratégicos que lo han mantenido al mando de la política rusa durante más de 2 décadas. En una decisión audaz y controvertida en 2020, Putin supervisó enmiendas constitucionales que podrían extender su presidencia hasta 2036, asegurando su dominio sobre la política rusa en el futuro. Número 1. Las hijas secretas de Putin. En una notable revelación que cautivó la atención mundial, fotografías nunca antes vistas de las esquivas hijas de Vladimir Putin, María y Katerina, se hicieron públicas en 2020, arrojando luz sobre una parte de la vida del presidente ruso que había estado oculta durante mucho tiempo. Estas imágenes, que ofrecen una visión poco común de sus vidas privadas, fueron compartidas por Sergei Pugachev, un ex aliado cercano de Putin que alguna vez ejerció una influencia significativa dentro del círculo íntimo del Kremlin. Pugachev publicó estas fotos a raíz de su fallida demanda de $12.000 millones contra Rusia, una decisión que pareció señalar su ruptura definitiva con el hombre al que una vez ayudó a ascender al poder. Las fotos, tomadas durante la adolescencia de las hijas, ofrecen una ventana íntima a su educación, que había estado cuidadosamente envuelta en secreto durante décadas. María y Katerina, las hijas del primer matrimonio de Putin con Lyudmila Putin, siempre han vivido en las sombras, sus identidades celosamente guardadas. Incluso en diciembre de 2020, Putin desvió hábilmente las preguntas sobre ellas, manteniendo su férrea política de mantener a su familia fuera del ojo público. Sin embargo, Pugachev, consciente de los riesgos que implica, publicó estas imágenes en su sitio web, sabiendo muy bien lo delicado de tal revelación. Las instantáneas muestran a las hijas del presidente en entornos que contrastan marcadamente con la imagen pública de su padre. Una imagen notable captura a las niñas dentro de los opulentos salones del Kremlin, un recordatorio del inmenso poder y privilegio que siempre las ha rodeado. Estas imágenes ofrecen una visión de una vida que, si bien estaba llena de lujos, también llevaba el peso de expectativas y escrutinio extraordinarios. A medida que crecían, María y Katerina trazaron sus propios caminos, aunque bajo la atenta mirada de su padre. María, que ahora tiene 38 años, ha seguido una exitosa carrera en investigación médica y es conocida por su nombre de casada, Vorontsova. Se dice que se casó con un empresario holandés y juntos formaron una familia, convirtiendo a Putin en abuelo, un hecho que él nunca ha reconocido públicamente. Katerina, que ahora tiene 36 años, tomó un camino diferente, pasando de sus primeros días como bailarina de rock and roll competitiva a convertirse en una figura clave en el floreciente sector de inteligencia artificial de Rusia. Adoptó el apellido Tikhonova, que honra a su abuela materna, y su trabajo la ha posicionado a la vanguardia de una de las iniciativas tecnológicas más importantes del país. Esta narrativa cuidadosamente controlada subraya la naturaleza enigmática de la vida personal de Putin y hasta dónde llega para proteger a su familia de la mirada pública. Nos vemos en el próximo video.